Vamos a continuar. Deni, ¿qué son o qué hacen las placas tectónicas? Las placas tectónicas descansan sobre una capa de roca caliente y flexible, llamada astenosfera, que fluye lentamente. Los geólogos aún no lo han determinado con exactitud cómo interactúan estas dos supercapas, pero sostienen que el movimiento del material espeso y fundido de la astenosfera impulsa a las placas superiores a moverse, hundirse o levantarse. Estas placas están en constante movimiento, se desplazan separándose unas de otras o chocando entre sí. De ahí, de ahí que los bordes de las placas sean zonas de grandes cambios en la corteza terrestre. Más del 70% del área de las placas cubre los grandes océanos como el Pacífico, Atlántico e Índico. La plataforma en donde las islas empezaron su crecimiento volcánico se encuentra justo encima de la placa de la Nazca. Esta placa colinda con las placas de Cocos y la del Pacífico y se mueve en dirección este hacia el continente sudamericano a razón de 7 centímetros por año, 70 kilómetros en 1 millón de años. Este desplazamiento determina que las islas se hayan deslizado 200 kilómetros desde su posición original y continúen acercándose a América del Sur. Gracias, Deni. Las placas tectónicas son aquellas que se encuentran debajo de nosotros y está sobre una mucho más grande, o sea, abajo, que se llama astenosfera. Esta astenosfera es una capa no sólida, más bien un poco entre líquida y sólida, que hace que las placas puedan moverse, hundirse o levantarse, o en otras palabras, que la tierra o las capas de tierra bajen, suban o se muevan. Específicamente, las Islas Galápagos se encuentran en tres placas, en la de Nazca, que colinda con la placa de Cocos, y la del Pacífico, que son las placas que están debajo del océano, porque recordemos que son islas, ¿no? ¿Y de qué océano? Del océano Pacífico. Cuando hablamos de 7 centímetros por año, quiere decir que se mueve, se empieza a mover y vamos, no solo las islas, ¿no? Todo el planeta, después de millones de años ya no va a tener la misma forma. Tiene, debido a que cada año se mueve 7 centímetros. Cada año se mueve 7 centímetros. Es decir, que en 1 millón de años las Islas Galápagos se han movido 70 kilómetros. Por eso los científicos determinan que cuando su posición original fue a 200 kilómetros acercándose a América del Sur. Y ni siquiera, en sí todas las placas se van a mover, todas se están moviendo, ¿no? Más aún cuando se encuentran sobre una superficie solitas, como son las Islas Galápagos, se van a mover por sí solas. Maritza, La zona de intersección de las tres placas, Cocos, Pacífico y Nazca, constituye, según la teoría de la tectónica de placas, una de los enigmas más inquietantes conocidos como punto triple llamado así porque estas intersecciones son solo de tres placas.
El misterio radica en que de las 24 placas que forman el mosaico de las placas de la corteza terrestre, todas contactan solo de 3 en 3. No existen lugares donde las placas contacten 2 o 4 o 5 o más placas. En México, por ejemplo, existe el punto triple entre las placas de Norteamérica, del Caribe y Cocos, a nivel del archipiélago de Galápagos. Convergen las placas de Cocos, Nazca y del Pacífico. Debajo de la placa de Nazca hay concentraciones de roca fundida, que se conoce con el nombre de puntos calientes, área de alto flujo térmico y de una intensa actividad sísmica y volcánica. En apariencia, los puntos calientes no se mueven en relaciones al planeta, pero las placas sí. De esta manera es posible construir cordilleras de materia volcánica bajo el agua y ocasionalmente islas como picos de las cordilleras. Gracias, Maritza. Hasta ahí un ratito. Recientemente había escuchado que explotó un volcán debajo del mar, ¿no? Y ya hay una nueva isla gracias a que estalló el volcán. No recuerdo el nombre, pero fue una noticia, había estallado y así se forman, en este caso, se formó estas nuevas islas, ¿no? Y es por esto, porque existen estos puntos calientes donde hay actividad volcánica debajo del agua y así se forman estos espacios de tierra en medio del océano, ¿no? Así es como las Islas Galápagos emergieron hace 6 millones de años. Las islas siguen siendo un modelo en cadena, en donde las islas más antiguas se encuentran al este, mientras que las islas más jóvenes se ubican al oeste. Sabemos que las Islas Galápagos son conformadas por un conjunto de islas y menciona que las que están al este, es decir, las que están a la derecha del mapa, son las más antiguas y las de la izquierda son las más jóvenes. Y es debido a esto, a las erupciones volcánicas que están bajo el agua, cómo se van formando las islas. El eje de la plataforma del archipiélago se orienta de este a oeste y se conecta con la cordillera de Gamarich, que va hacia el este en dirección a las costas del Ecuador continental. Al norte, con rumbo noreste a la cordillera de Submarina de Cocos, que llega hasta Centroamérica. A ver, mire la imagen. ¿Dónde está mi- ah, Mire aquí la imagen, ¿no? Decía que las islas más antiguas están al este y las islas más jóvenes estaban al oeste, es decir, que la isla más grande, que es la isla Isabela, es una de las jóvenes, es una de las. Y que esta partecita de la isla Galápagos se encuentra, mire aquí en el mapa, mire dónde se encuentra, al norte de la placa de Nazca, que choca con la placa del Pacífico y de Cocos. Pero ¿qué decía el dato hace 1 millón de años? Que Galápagos se encontraba más acá, más arriba, y que se movió 70 kilómetros más abajo, acercándose al continente sudamericano, al sur, ¿verdad? Entonces, mire dónde se ubica Galápagos. Es decir, que mire de acá, mire ahora la siguiente imagen. Movimiento de la placa del Pacífico sobre el punto caliente que ha formado el archipiélago de Hawái. Algo similar sucede con Galápagos. Mire cómo se formó en cambio Hawái.
Están las islas de Hawái, Hawái aquí, y están Maui, que son parte de. La edad aproximada de estas islas es de millones, dice, de dirección del movimiento, punto caliente. Mire aquí la imagen, como el punto caliente, no sé si, este sí como esta llavecita, donde aquí sale el punto caliente y empieza a formar las islas. Y dependiendo del movimiento de las placas, se fueron direccionando en dirección al oeste. Esto sucede en Hawái. Asimismo, sucede en Galápagos, menciona. Asimismo, como sucedió en Hawái, es lo mismo que sucedió en Galápagos. A través de un punto caliente, es decir, de un sismo o de una erupción volcánica que causó la aparición de estas nuevas islas. Hawái, hay otras también. Vamos a continuar. El origen volcánico de las Islas Galápagos y su relieve, Fausto. Listo. El archipiélago Galápagos es considerado como la cuarta región geográfica de Ecuador, junto a la Sierra, Costa y Amazonía. Se encuentra situada a ambos lados de la línea equinoccial, en medio del Océano Pacífico, aproximadamente a 1.000 kilómetros de la costa ecuatoriana. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1978 y en el año 2001. La UNESCO incluye la Reserva Marina de Galápagos como Patrimonio Natural de la Humanidad. Comprende 13 islas principales, 6 islas más pequeñas, más de 40 islotes y muchas rocas que cubren en total una superficie de 7.850 kilómetros cuadrados. Ya está ahí, Fausto, ¿no? Conozcamos, ya. Tiene 13 islas principales, tiene 6 islas más pequeñas y 40 islotes, o sea, 40 partecitas, apariciones de tierra en el mar, ¿no? Y todo eso forma una superficie total de 7.850 kilómetros cuadrados. Eh, Es una de las regiones, forma parte del Ecuador, y forma parte de la cuarta región del Ecuador, entre ellas costas, tierra, Amazonía y la región insular llamada Archipiélago de Galápagos. En Galápagos, cerca de las islas Fernandina e Isabela, se localiza uno de los puntos calientes donde se manifiesta la actividad incandescente de nuestro planeta. El ancho de este punto es de 150 kilómetros aproximadamente. Si decimos que todavía hay un punto caliente en Galápagos, ¿creen ustedes que pueda volver a formarse nuevas islas? Sí, ¿verdad? Porque en algún momento eso va a estallar, ¿no? Las principales islas, ¿qué me falta? Tatiana, las principales islas, ¿cuáles son? Isabela, Santa Cruz, Fernandina, Floriana, Española, Pinzón, Salvador, San Cristóbal, Baltra, Marchena, Santa Fe, Genovesa, Pinta. Pregunta. Así como así como Ecuador tiene su capital, ¿no? Porque Ecuador, Quito o Imbabura, Ibarra, la Tacunga, Cotopaxi y la Tacunga, ¿cuál es de Galápagos? Santa Cruz. Santa Cruz. Aunque Isabel es una de las más grandes, pero no es considerada como la capital, ¿no? Decimos capital. Estas son las más, l- las más mencionadas que yo recuerde, la Isabela, la Genovesa, Santa Cruz, porque esto también nos hacen ver en la primaria, ¿no? Nos hacen ver en la primaria. Pero sabemos que son 13 islas principales, que el aeropuerto se encuentra en la isla
se me fue. Donde llegan los visitantes. También se puede llegar por mar, ¿no? También hay tours que van por agua, pero no es que lleguen a la misma tiempo, porque por avión tarda entre media hora, 35 minutos en llegar, mientras que por mar tarda de 2 a 3 días en llegar a Galápagos. El archipiélago de Galápagos está conformado por islas e islotes que ya sabemos. 13 islas principales, 6 islas y 40 islotes, ¿no? Ellos están. Aquí está distribuida las 13 principales islas, ¿no? Las 13 principales islas. La Isabela, la más grande, Salvador, Fernandina, no, pues, la Genovesa, chiquitita, que la ven ahí, también Pinzón, chiquitita, San Cristóbal, Española, Floriana. No sé debido a qué sea estos dos nombres, no, desconozco esa información porque pusieron esos nombres, ¿no? Pero me parece que es por la persona que descubrió o haciendo referencia a alguien. El Ecuador graficado por regiones, insular o Galápagos, costa, sierra y oriente, ¿no? Esto ya sabemos. Para Teodoro Wolff, científico alemán considerado como geólogo oficial del Ecuador, el archipiélago es uno de los ejemplos más fastuosos de una formación exclusivamente volcánica. Él sostenía que las islas no se formaron por el desplazamiento de un terreno más extenso, ni por separación del continente sudamericano, ni por el levantamiento del fondo marino, sino por la acumulación sucesiva de materiales eruptivos. Lo que decía arriba, ¿no? Por una erupción, por estas partes calientes que hay. En Galápagos encontramos islas e islotes. La diferencia entre los dos es de su tamaño. Las islas tienen una mayor extensión que los islotes. Muchas de las islas son solamente las puntas de algunos volcanes y muestran un avanzado estado de erosión. Otras están completamente sumergidas. Islas como Baltra y Norseirmon tienen evidencia de haber sido formada por movimientos tectónicos, que en el fondo del océano fue empujado hacia la superficie. He tenido familiares que se han ido a Galápagos y dicen que los guías turísticos, ahí yo no he tenido todavía la oportunidad de ir. Hay ciertas zonas en que manifiestan que el agua hierve, ¿no? Entonces puedes quemarte. No es recomendable en ciertos, y es por estas zonas calientes que existen en las islas. Por eso no comprendo que no puedes visitar todas las islas. No pueden visitar, los turistas no pueden visitar todas las islas porque no todas están aptas para el turismo. Existen estas condiciones que el agua hierve y puede ser peligroso para los turistas. Las islas presentan un perfil muy irregular, formado por arrecifes, acantilados, puntos, cabos, bahías y extensas playas. Las formaciones rocosas, piedras negruzcas de lava petrificada, ceniza y piedra pómez que existen en las islas nos muestran un relieve accidentado, descrito en ocasiones como de apariencia lunar. Además, se observa cerros, conos elevados, cráteres hundidos y un paisaje natural en que destacan las playas de arenas blancas, negras, rojizas y verdosas. Los cráteres de los volcanes son de diversos tamaños. Algunos se mantienen activos, como los de la isla Isabela, el Golf, el Cerro Azul, Sierra Negra y Darwin, que son ciertos cerros que tienen actividad volcánica. Por eso digo que no todo allá pues, es turístico, no se puede visitar todo. Y es debido a esto, ¿no? Debido a esto. Entonces, ahorita nos expresa el texto que la gran mayoría de islas fueron creadas a través de un estallido volcánico, mientras que 2 o 3
fueron formadas por los movimientos de las capas. Erupciones recientes, como la isla Marchena en 1991 o la Fernandina en el 2005, evidencia de que las islas siguen en constante proceso de formación. La actividad geológica actualmente en las islas es intensa. Son sacudidas regularmente por temblores y las erupciones son más frecuentes que en cualquier otro lugar del planeta, ¿no? Dato curioso, hay temblores y pueden haber estallidos volcánicos en cualquier momento, incluso más que en otros lugares, ¿no? Vamos ahora. Hasta ahí ya sabemos cómo se han formado las islas, que algunas son peligrosas, que algunos son cráteres, otros son relieves y otras están todavía sumergidas bajo el agua, que todavía tienen movimiento y que algunas de ellas pueden todavía estar en estado activo. Relación del relieve que representan las Islas Galápagos con las adaptaciones por la flora y fauna. Ahora vamos a hacer una relación entre los relieves. ¿Se acuerdan qué significaba relieve? Una montaña, ¿no? Una montaña son los relieves. Una montaña puede ser un pico, puede ser una montaña, un cerro, son relieves. Que yo les decía el ciclo pasado que el cambio climático sucede por los relieves. Por eso es que la sierra es fría, porque el aire caliente que viene de la costa choca con los relieves, choca con las montañas y no permite el paso del aire caliente. Ahora vamos a ver los relieves que presentan las islas y cómo estos han hecho que las adaptaciones de las plantas y de los animales sean endémicas. Ya expliqué anteriormente la palabra endémico que significaba. ¿Verdad? Son que tienen los animales que no hay en otro lado. Que son únicos del planeta y que solo viven en Ecuador también, no solo las islas, no, Ecuador como tal país, tienen animales endémicos originarios del Ecuador, que son propias de y que no existe esa especie en ningún otro lado del planeta. Vamos con Edwin, no ha participado hoy. En las islas oceánicas como el archipiélago de Galápagos, no debió haber existido ninguna forma de vida sobre ellas. Pasaron millones de años para que la superficie rocosa hecha de lava basáltica y roca piroplástica pudiera albergar vida. Es que es algo lógico, ¿no? Es algo lógico. Si el magma, que es lo que contiene dentro del volcán, y este volcán está dentro del agua, explota, hacen nuevas formaciones de relieves, hacen nuevas formaciones de tierra. ¿Dónde va a haber vida? Es algo totalmente nuevo, es algo totalmente nuevo. Tuvo que pasar millones de años para que se empiece nuevamente a ver vida. Puede haber sido tal vez por pajarito, o puede nuevamente empezamos desde cero por las bacterias que se empezaron a formar vida en estos nuevos lugares, porque es un nuevo lugar y que para empezar no fue descubierto, ¿no? Era una isla flotante que quien la descubrió recién ahí descubrieron esto. Para Charles Darwin, la vida vegetal y animal de las islas procedió de antecedentes continentales arrastrados e inmigrados hasta allí. Sin embargo, como consecuencia de las distintas edades geológicas de las islas, al estudiar la propagación de los diferentes organismos, se debe tener en cuenta que las colonizaciones pueden haber ocurrido no solo desde el continente, sino también desde las otras islas. Al decir se procedió de antecesores continentales arrastrados e inmigrados hasta allí,
Quiere decir que tal vez, como les dije, ¿no? Un pajarito X voló y se encontró la isla, aunque es un poco imposible eso porque las aves no vuelan grandes distancias. Pero pudo ser que un animal acuático trajo cierta especie y involucre nuevamente esta introducción de una nueva especie en las Islas Galápagos. Y así fue como los organismos fueron colonizando estas islas. La simple característica de la geología de Galápagos la cataloga como el archipiélago más diverso y complejo del mundo, en que las condiciones permanecen relativamente intactas. Quiere decir que que no las tocan, que no, la mano del hombre no ha intervenido, que es exactamente como apareció, evolucionó, así está. Por su distancia con el continente y por el hecho de que nunca estuvo unido a este, la flora y la fauna que existen y que evolucionaron de manera sorprendente hasta lo que ahora, hasta lo que son ahora y permanecieron así hasta que el ser humano llegó a ellas por primera vez. Las especies de plantas y animales propias de las islas no tuvieron predadores durante miles de años de evolución, razón por la cual los animales no muestran temor alguno ante la presencia humana y de otros animales. Esto hace de que las islas son un lugar singular y maravilloso de interés para la ciencia y el turismo. Mire este dato. No existió depredación cuando aparecieron los primeros animales. No existió la depredación como lo sucede en África, ¿no? En el Sahara, que los leones se comen a otros, cazan y se comen a otros animales. Entonces existe este temor entre las especies, pero esto no sucedió en las Islas Galápagos. No existió depredadores para aquellos animales endémicos de ahí. No existió. Por eso son amigables a la presencia humana y de otros animales. Y es que las personas que han visitado las Islas Galápagos, a ver, pregunta, ahorita que hablo de los animales. Imaginemos que viajamos a Galápagos y encontramos un perro. ¿Qué pensaría usted? ¿Es endémico del lugar? No, ¿Por qué Fausto no es endémico del lugar? ¿O cómo cree usted que llegó el perro ahí? ¿O un perro, un gato? claro, pues esos animales hay en todo lugar, pues no es endémico. El solitario George creo que es endémico. Solitario George, que lo tienen incluso, ni siquiera lo tienen exhibido aquí, lo tienen exhibido en otra cuenta, ¿no? Si Claro. vamos a Galápagos y encontramos un perro, obviamente el perro, ¿qué es lo que les decía arriba? Con esta introducción de nuevas especies, ¿no? El perro no pertenece a las Islas Galápagos, el perro fue traído por alguien y vive ahí, pero no es endémico del lugar. Eh, Me comentaban que encuentran muy pocos animales domésticos. ¿A qué me refiero? Perros, gatos y lo que tenemos aquí, ¿no? Y que por lo general allá si usted pasea, ve los lobos marinos, las focas y muchas iguanas, ¿no? Muchas iguanas que son comunes del lugar, que son endémicos del lugar y como leímos ahorita, no tienen miedo a la presencia humana, ya que no pueden ser devorados, cazados o que ha existido un animal depredador de ellos. Entonces, por eso no tienen miedo de estos lugares. No, hay un video que corre en internet que la foca, el lobo marino sube por las gradas y se mete a la piscina, y luego sale y se recuesta en la silla que hay, en esas sillas que hay para acostarse, ¿no? Esto es en Galápagos. Y es que sucede así. Ellos están paseando, es como que usted sale y ve un perro, usted allá sale y ve una foca o ve un lobo, o ve las iguanas, porque son animales que viven ahí y no le temen, no le temen, ¿no? Aunque los turistas recomiendan tampoco tocarlas, ¿no?
Existen también grandes variedades de tortugas gigantes, pero específicamente la que era la del solitario George que mencionó Fausto, esa ya se extinguió. Quiere decir que George era el último de esa especie de tortugas. Claro que en las Islas Galápagos hay las tortugas gigantes, pero específicamente a la que el solitario George pertenecía, él era el último que se extinguió. O sea, es como decir que era más grande de las que ya existen allá. Era una de las más grandes, ¿no? Y él, con él, esa especie se extinguió. La ubicación del punto caliente en el archipiélago crea condiciones únicas de clima, los vientos, las corrientes marinas, la dispersión de semillas, plantas y hasta grandes masas de vegetales, las migraciones de aves y de algunos cetáceos fueron conformando la fauna y la flora de las islas, que no se encuentran en ninguna parte del mundo a lo largo de la línea ecuatorial. Por las Islas Galápagos pasan dos corrientes marinas, la de Humboldt, que es fría y viene de la Antártida, y la corriente cálida del Niño, que en Ecuador a veces produce el fenómeno que llaman el fenómeno del Niño, ¿no? Es la corriente cálida que pasa por Galápagos. Estas corrientes determinan el clima de las islas, que debería ser caliente y húmedo, al igual que otras regiones que tenemos en el Ecuador o en la línea ecuatorial. Por más bien, las islas pasan dos estaciones, la fría y la caliente. Aquí pueden ver a una iguana. Esa es una iguana. Adaptaciones de los seres vivos al agua. Esa es una iguana. Y son iguanas grandes y dicen que son diferentes. Tal vez si alguien visitaba Guayaquil, el Parque de las Iguanas, dicen que esas no son iguales, que estas son gigantes a comparación de las que existen en el Parque de las Iguanas en Guayaquil, ¿no? Que hay ese parque. Pero que estas son gigantes a comparación de las que hay ahí. Y a su lado derecho observan como una imagen. Ay, se movió. Ahí. Este es un tipo cactus planta. Y ustedes, así como les ven en la imagen, dicen que están las iguanas y se meten al agua. Así, que no he tenido la oportunidad de visitar, pero es mucha fauna y flora, o sea, es impresionante. Y más que todo, ver y visitar un lugar propio del Ecuador y ver una especie que no va a haber en ningún otro lado, ¿no? Galápagos, maravilloso ecosistema del planeta, paraíso único para observar la flora y la fauna. Al pasar de una isla a otra, aunque el clima y la geología no cambian, la flora y la fauna son inexplicadamente diferentes. Para Darwin era como si el creador hubiera actuado de forma caprichosa en cada uno de estos pequeños territorios. El célebre científico, en el célebre científico causaron impresión los girasoles convertidos en árboles, gaviotas que buscaban alimento en la noche, iguanas que se alimentaban de algas marinas bajo la superficie del mar, cormonales que no volaban, pájaros con colas diminutas y tortugas que crecen hasta adquirir gigantescas proporciones, ¿no? Miren aquí que describen ciertas cosas que son de impresionarse, ¿no? El tamaño de las tortugas, pájaros que no vuelan, iguanas nadadoras y pájaros que cazan en la noche. Este aislamiento del continente y la tranquilidad del medio, como ya mencionamos, determinaron un factor peculiar de los seres vivos de Galápagos. En el archipiélago se han desarrollado una flora y fauna exclusivas que han subsistido y evolucionado de forma diferente al resto del mundo a lo largo de los años, hasta configurar un catálogo biológico único, un auténtico zoológico prehistórico al aire libre. La evolución ha permitido que la fauna y flora se adapten a condiciones ambientales, colonizando hábitats tanto áreas secas como húmedas.
También, también hay que recalcar y resaltar que no solo lo llamativo son los animales y estos animales endémicos de ahí, también las plantas, ¿no? También la flora, el tamaño que tienen y la posibilidad de consumir poca agua, ¿no? Porque recordemos que las islas están rodeadas solo de agua salada. Y por eso mencionan que ya también es muy caro consumir agua dulce para el consumo humano. Entonces, y recordemos que el agua es vida. ¿Cómo sobrevivieron estas plantas? ¿Verdad? Entonces, ya hace cosas que nos deja pensando. Capacidad de almacenar agua en sus hojas, hojas con formas de espinas como mecanismo de defensa, disposición de las hojas en forma vertical para evitar la alta radiación solar y la evaporación. Las Islas Encantadas son un centro de endemismo mundialmente reconocido, porque las especies que en ellas habitan no se encuentran en ningún otro lado del planeta. Estas especies endémicas más famosas se encuentran los pinzones de Darwin, las tortugas gigantes, las iguanas marinas, terrestres con apariencia prehistórica, piqueros de patas azules, fragatas y otros. Hasta ahí nos vamos a quedar. Sí va a haber tarea de esto, sí va a haber tarea de esto, porque hemos hablado de un interesante tema. ¿Cómo se formaron las Islas Galápagos? ¿Cómo se formaron? Eh, ¿Qué animales, qué flora y fauna endémica estuvo ahí o hay ahí, ¿no? Todo eso hemos hablado acerca de Galápagos. Hasta aquí nos vamos a quedar y vamos a iniciar la siguiente hora. Nos conectamos, chicos, por favor, en unos 5 minutitos, ¿sí? Gracias.